Entonces, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al segundo debate de esta tercera jornada. Tiene como bancada a favor el Liceo 1 Javiera Carrera, como bancada en contra al Colegio Mater Purísima y como Colegio Investigador, Grupo Investigador al Well School. Este debate tiene por tópico la siguiente pregunta: ¿debe Chile legalizar el aborto? ¿Debe Chile legalizar el aborto, antes del tercer mes de embarazo? Esa es la pregunta que va a guiar el debate. Entonces invito a la bancada investigadora que inicie el debate con su presentación. El que muriera no pruebe que hubiese vivido. Buenos días, mi nombre es Camila Correa y junto con María Paz Valdés y Andrea Oces de la Guardia representaba al equipo investigador del Colegio Guay. La vida es un concepto que, como muchos otros, gracias a las nuevas tecnologías y percepciones de la sociedad moderna, tiene varias interpretaciones. Ahora podemos encontrar diferentes definiciones para un mismo tema, como por ejemplo para un mismo concepto, como las legales, filosóficas, entre otras. El tópico que nos convoca es el siguiente: ¿debe Chile legalizar el aborto antes del tercer mes de embarazo? A continuación se definirán los conceptos atingentes al tópico. Aborto. Pese a las muchas definiciones del término, se considera la entregada por la Organización Mundial de la Salud, lo cual establece dentro de los 3 meses y las 3 semanas. Las clasificaciones existentes pueden ser el espontáneo, el bioquímico, el retenido, etc. Dentro de los abortos inducidos podemos encontrar el eugenésico, el libre y el terapéutico, entre otros. Embrión y feto. La página web definicionlegal.com señala que el embrión es desde el momento de la fecundación hasta terminada la formación de los órganos, es decir, hasta aproximadamente el segundo mes, cuando se comienza a denominar feto. Sin embargo, el desarrollo completo no está hasta terminado el tercer mes. Vida. Dirigiendo el concepto estrictamente biológico y legal, el biólogo Nassim Taleb dice que la vida es, en términos simples, una unidad con una organización molecular con la capacidad de reproducirse, de evolucionar y obligar a que su energía interna tome algunas trayectorias específicas. Por lo tanto, la vida está, sin lugar a dudas, presente durante el tercer mes de embarazo. Desde un punto de vista legal, el derecho a la vida, el profesor de Derecho y Filosofía estadounidense, Ronald Dworkin, indica que el feto no es una persona. No dice que no haya vida en él, sino que no tiene los derechos individuales de un ser humano. A continuación, procederemos a hacer un breve recuento de la historia del tema. El aborto es un procedimiento que tiene siglos de historia, desde los asirios que lo castigaban y los grecos romanos que lo utilizaban como método de control demográfico. Con el auge del cristianismo cayó en desuso, ya que, cito, la inadmisibilidad del aborto desde el punto de vista religioso ha sido el presupuesto para prohibirlo y castigarlo, tal como dice Lidia Casas, coordinadora del área de género y derechos humanos de la Universidad Diego Portales. En la década de los 70, con la explosión demográfica y el acceso a nuevos fármacos y tecnologías anticonceptivas, se reabre el debate a nivel internacional. Las cifras entregadas por el Centro de Derecho Reproductivo, el Centro Reproductivo señala que en el 2007 65 países en el mundo tenían restricciones absolutas con respecto al aborto. En algunos casos habían excepciones cuando la vida de la mujer se encontraba en peligro. Sin embargo, en Chile este no es el caso. En nuestro país, antes de 1989, el aborto terapéutico era legal desde el inicio de los 40. Desde los 80, un grupo de mujeres colombianas que se reunió en el Encuentro Regional sobre la Salud de la Mujer impulsaron varios movimientos pro aborto, que decían que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Esto se expandió por toda Latinoamérica, fijando nuevamente la mirada en el debate. Volviendo al año 2007, el 18 de enero, 7 diputados de la Concertación presentaron un proyecto que proponía que la mujer cuya vida estuviera en riesgo pudiera abortar, siempre y cuando 3 médicos cirujanos especiales en obstetricia y ginecología aprobaran el proyecto, aprobaran esto. La iniciativa no tuvo mayor respuesta, pero luego, en el 2010, los diputados Fluvio Rossi y Evelyn Matei retoman la discusión del proyecto sobre la legislación del aborto terapéutico. Ahora enunciaremos posibles argumentos. La bancada contraria podría observar que el aborto es un homicidio mayor, puesto que el individuo no puede defenderse ni opinar. Los homicidios a un pariente tienen, según el artículo 390 del Código Penal chileno, la pena de presidio mayor. Esto, sin embargo, puede ser refutado por la bancada a favor en base al significado de la palabra homicidio, la cual, según la Real Academia Española, es la muerte causada a una persona, lo cual dirigiría el debate a cuestionar cuándo se es considerado persona.
También podría mencionar que, aunque sea ilegal, en Chile sí se practica el aborto de manera clandestina, en general en pobres condiciones, lo cual incluso podría llevar a la muerte de las personas a las cuales se someten a esto. En el año 2004, Radio Cooperativa publicó un artículo en el cual señala que Chile es el país con mayor tasa de abortos en Latinoamérica. Por otro lado, el tópico señala que la posibilidad de legislarlo dentro de los 3 primeros meses, de presentar un límite en la gestación para interrumpirlo, ¿por qué sería el 3er mes? La bancada a favor podría referirse a que todavía el desarrollo no ha sido completado, por lo tanto solo se terminaría con la posibilidad de una vía. En tanto, la bancada en contra podría referirse de nuevo a que es un homicidio y por lo tanto debería ser prohibido. El equipo en contra también podría referirse al síndrome post-aborto como un argumento. Muchas gracias. Gracias. ¿Cristian tiene alguna pregunta? Tengo la impresión de que nombraron solamente un argumento en contra, un argumento pro. ¿Tienen otros? Sí, el último que no alcanzó tiempo de desarrollar es que el equipo en contra podría señalar el síndrome post-aborto, que como dijo John Wilker, que es presidente del Instituto para Asuntos Pro Vida y la Federación Internacional para el Derecho de la Vida, que es más fácil sacar al niño del útero de la madre que sacarlo de su pensamiento. Y este síndrome además tiene, según Christian Snake, que es un psicólogo, puede tener como consecuencias físicas y psicológicas, así como depresión, bulimia, anorexia. Eso es un argumento. ¿Ustedes consideran, porque nombraron un artículo 2004 en Radio Sí. supongo periodo cooperativa online? Sí. ¿Ustedes consideran adecuado esa fuente para un tema tan sensible socialmente de debate público? Como fuente de cifras sí lo consideramos atingente. Tal vez la radio cooperativa no representa un agente muy especializado en temas de ética y moral, pero sí tiene cierta confiabilidad en las cifras que entrega. Por lo tanto, porque son un estudio completo y usando esas cifras... ¿Cuál era la fuente original de la información de cooperativa? Sí, los estudios propios de radio cooperativa. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a dar inicio al debate restringido. Invitamos a la bancada. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Laura Hernández y represento a la bancada del Liceo Javier Carrera a favor de la tesis ¿Debe Chile legalizar el aborto antes del 3er mes de embarazo? Para comenzar, debemos denunciar el estado de discriminación y desigualdad que afecta al género femenino en nuestro país, evidenciado en prácticas tales como la falta de acceso igualitario al mercado laboral, a cargos de poder y principalmente el inadecuado tratamiento de sus derechos sexuales y reproductivos, según lo evidencia el informe Sombra emitido por la Convención de la ONU en el 2006 sobre todas las formas de discriminación en contra de la mujer, donde se recomienda al Estado chileno, cito, tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación en contra de la mujer, incluyendo la revisión sobre políticas de prohibición y penalización del aborto. En base a esto se desprende nuestra primera razón, que se debe legalizar el aborto para mermar cualquier tipo de discriminación que afecte al género femenino, respondiendo al estado de necesidad de eliminar cualquier tipo de desigualdad hacia toda mujer, como claramente lo representa una ley que interviene en la libre elección de la mujer para interrumpir su embarazo. Ahora bien, debemos entender que un estado de necesidad es aquel en donde se debe vulnerar el interés jurídicamente protegido de un tercero puesto que está en peligro los intereses de otros, según lo define Klaus Ruxin, abogado y jurista alemán en su obra Derecho Penal. En este caso se estaría vulnerando el interés de una vida netamente biológica en favor de una que no tan solo es biológica, sino que también social. Es por lo anterior que para promover una real igualdad de género es que proponemos la satisfacción de este estado de necesidad y en consecuencia la legalización del aborto. En segundo lugar, prohibir el aborto es ilegítimo, ya que al penalizarlo estamos yendo en contra de la esencia de nuestro Estado constitucional, puesto que estamos restringiendo los derechos fundamentales de la mujer, reconocida como persona legal, en favor de naciturus que en sí no tienen una existencia legal. Así lo evidencia el artículo 55 del Código Civil, donde se establece la existencia de la persona legal principia al nacer, vale decir, el naciturus, el embrión no sería una persona legal. Y si a esto le sumamos el artículo 1 de nuestra Constitución, que dice que las personas nacen libres e iguales en dignidades y derechos, entenderemos por tanto que el naciturus no es libre y por tanto no es igual que la persona
nacida. Además, tenemos el principio de derecho que dice que si la justicia debe actuar de igual manera para quienes se encuentran en la misma situación y diferente para quienes se encuentran en situaciones distintas, reconoceremos una contradicción en la actual ley que prohíbe a la mujer interrumpir su embarazo siendo que ésta se encuentra en una situación distinta a la del nacimiento. Finalmente, al penalizar el aborto, estamos en contra de la esencia de la ley, la que es definida por Montesquieu en su obra Espíritu de las Leyes como, cito, las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. En otras palabras, son el reflejo de la sociedad que define a nuestro Estado como pluralista, democrático y laico, lo que se ve reflejado en las encuestas realizadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sobre aborto y derechos de la mujer, donde se evidencia que un 88% de los encuestados chilenos dice que la mujer debe tener elección sobre su propio cuerpo, libertad de elección sobre su propio cuerpo, y un 94% de la población dice que se debe revisar la legislación sobre aborto. Entonces, una ley que prohíbe la libertad de la mujer no va en contradicción con la naturaleza de una normativa que debería ir en concordancia con la representatividad de un Estado y su contexto. Muchas gracias. ¿Existe alguna pregunta indagatoria de parte de la bancada en contra? Sí. Me gustaría saber cuáles son las formas de aborto que su bancada está, a las cuales se hará referencia a lo largo de este debate. Nosotros estamos en favor de legalizar el aborto de manera asistida. Entonces, es como antes de los 3 meses no hay... el embrión no está desarrollado completamente, por lo tanto nosotros proponemos que antes de eso no hay como un atentado contra la vida, por lo cual vamos a favorecer cualquier forma de aborto legal que se pueda realizar. Y por otra parte me gustaría saber las fuentes en las cuales tú has obtenido estos porcentajes que mencionaste en tu último argumento. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ya, muchas gracias. Bien. ¿Hacen uso de los 2 minutos? Iniciando este debate, la representación de la bancada en contra se dirige a ustedes, Alejandra Bustamante. Quisiera hacer referencia a los argumentos a los cuales mencionó la bancada contraria. En primer lugar, hablaron de la discriminación de la mujer y sus derechos sexuales, haciendo referencia a la ONU. Lo cual nosotras quisiéramos plantear de que la mujer tenga sus derechos sexuales no significa un beneficio para ella el abortar, ya que está claramente demostrado de que estadísticamente por la OMS y la ORMLAC, de que son mucho más los daños que se causan en ella a la hora de producirse un aborto. Me refiero a enfermedades, esterilización previa y futuros dificultades a la hora de tener hijos. Por lo tanto, y lo otro es que ella es responsable de su propia sexualidad. Entonces ella es la que toma la decisión de no tener relaciones sexuales, y por lo tanto también tiene todas las facultades legales en este país para poder cuidarse, ya sea anticonceptivo, píldora del día después, entre otros. El país da todas las herramientas necesarias para poder hacerle frente a esto. No es necesario atacar y afectar a una vida para poder atacar este problema. Por otro lado, el segundo argumento que mencionaron fue de que atenta contra el derecho civil, ya que el embrión aún no es una persona legalmente hablando en este país. Pero eso nos coloca en la parada de que nosotros como sociedad estamos encargados de proteger a este feto. ¿Por qué? Porque él es un objeto de derecho en el cual recae en nosotros la responsabilidad de velar por ello. Y que nuestras leyes tienen que garantizar de que esta futura vida tiene todas las facultades para poder crecer adecuadamente. Por otro lado, quisiera plantear de que es el derecho a la vida fundamental, lo cual el Código Civil de nuestra propia Constitución nos asegura un bienestar a cada uno de nosotros. Y también, como mencionó la bancada informativa, de que el embrión es vida del momento en que se fecunda,
ya que, y también en la definición de vida, de que médicamente hablando molecular, esto no significa de que no podemos atentar contra esta vida. Esto ya es algo que se está gestando, se está proclamando y necesita ser resguardado bajo todo el amparo de la ley que nosotros podemos otorgar. Muchas gracias. Ok, ¿existe alguna pregunta indagatoria? Sí, me gustaría que por favor resumieras la refutación al argumento 2. Mira, nosotros somos sujetos de derecho, es decir, nuestra ley nos ampara a nosotros bajo todos los márgenes legales. Pero ¿qué ocurre? El embrión no está catalogado dentro de la ley como un sujeto legal, pero sí es un objeto de derecho. Es decir, nosotros como sociedad y como Estado tenemos que velar por el más indefenso, que todavía no tiene voz ni voto para poder decir plenamente lo que necesita. Muchas gracias. ¿Nada más otra pregunta? Ok, me invitamos entonces a presentar la... Buenas tardes, jurado, bancada, público presente. Mi nombre es Isidora Molina y represento a la bancada del Liceo número 1 Javier Acá. Me gustaría comenzar diciendo que la bancada contraria ha malinterpretado nuestros argumentos. No se ha hecho cargo del tercero y tampoco del primero. En primer lugar, habla sobre que nuestro primer argumento dice que el aborto podría beneficiar a la mujer y esta sería una persona con derechos y voz. A lo cual me gustaría mencionarle a la bancada contraria que la ONU, el Comité contra la Tortura de la ONU considera que el aborto es que la prohibición legal del aborto constituye una violación a los derechos humanos fundamentales, como dijo también en la conferencia del Cairo. Por lo tanto, si la ONU está aprobando el aborto, quiere decir y que la ONU protege a las personas, no se puede decir que el aborto realmente está afectando a esto. Por lo demás, no se refiere a lo que mi compañera está hablando, que es un estado de necesidad. El estado de necesidad, en este caso, sería sobre un ente social como la madre versus un ente biológico o un proyecto de vida, que es el hijo, como fue el caso del Tribunal de Menores de Bocchini en Francia en 1972, que falló a favor de la madre. Por lo demás, refutar el término de vida que tiene la bancada contraria, que en efecto, en el momento de la fecundación estamos hablando de vida, pero no estamos hablando de una vida estrictamente humana, dado que el embrión al tercer mes de embarazo presenta el mismo aspecto que un embrión de un animal. Y eso se llama embriología comparada, que está respaldado por el libro Lachman de embriología. Con respecto al segundo argumento, que dice que el embrión, no es una persona, pero sí un objeto de derecho, me gustaría recordar que, como ya dije, a los 3 meses no se puede hablar de una persona y que una ley siempre es perfectible. Por lo demás, la ley no puede supervisar sobre algo que es un proyecto de vida. Me explico, una ley no puede supervisar sobre un pololeo, porque no se sabe en qué va a terminar. Me refiero a proyecto de vida porque la tasa de abortos espontáneos, según el mismo libro Lachman, corresponde a un 20% de los abortos totales. La ley se debe acercar al derecho positivo para lograr una mayor objetividad. Esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de que si un parricida asesina a alguien, se le puede dar cadena perpetua. En cambio, a la mujer que tiene un aborto, tan solo se le pueden dar hasta 5 años de cárcel. Con respecto al tercer argumento, no se hace cargo de este. Habla tan solo de el tercer argumento habla de la esencia de la ley. Podemos decir que es completamente legítimo que el Estado chileno apruebe una ley a favor del aborto, dado a que un 94.4% de las personas considera que es necesario hablar de este tema y un 88% de los encuestados, también según la Flaxo, dice que la mujer tiene capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Muchas gracias. Gracias. ¿Existe alguna pregunta indagatoria? Sí. Se supone, el tópico nos plantea de que se debe legalizar el aborto. El deber implica una necesariedad. Actualmente no se... ¿La pregunta indagatoria? Sí, enseguida. ¿Tú consideras que actualmente en Chile se transforma realmente en una necesidad conceder un capricho femenino?
Permítame decirle, señorita, que esto no corresponde a un capricho femenino, corresponde a una necesidad de una mujer de poder decidir sobre su vida y de esta manera poder comparar y equiparar las oportunidades que tiene con respecto al género masculino. Todos sabemos que un bebé no deseado interrumpe en el proyecto de vida y eso es avalado tanto como por los organismos internacionales como la ONU y por las encuestas practicadas en nuestro país. ¿Contrapregunta? Sí. Entonces se podría decir de que esta mujer a la hora de poder decidir por sí misma tiene que afectar directamente sobre la vida de otro. Es decir, por ejemplo, si a mí están alterando mi vida, pero tengo que respetar la vida del resto, porque yo vivo en un conjunto, no puedo afectar la vida de otro. Sí, pero de la misma manera la mujer no está atentando contra una persona anexa, está atentando a una vida tan solo biológica. Por lo tanto, no tiene ni los mismos derechos que una vida social como tú o yo. Ok, gracias. Indicamos a la continuación. Buenas tardes, jurado, bancada, público presente. Mi nombre es Paula Acuña y estoy a cargo de la segunda intervención de la bancada en contra de la tesis. En el primer argumento a favor se habla de la discriminación al género femenino en la Convención de la ONU en el año 2006. Habla de eliminar la desigualdad y aquí surge una contradicción en la contraparte, pues nos hablan de que es distinta la vida biológica a la vida biológica social, que en este caso sería respectivamente la del feto con la de la madre. Y luego nos dicen que el feto no es vida. Es decir, estamos hablando de vida biológica, pero vida al fin y al cabo. En lo que respecta a la discriminación, la desigualdad entre los géneros, si bien por un tema biológico la mujer es la que se embaraza, la igualdad para prevenir este embarazo favorece a la mujer, pues ella tiene más métodos anticonceptivos, por ejemplo, que el hombre. El segundo argumento habla que esto representa una necesidad, pero nosotros también defendemos, repitiendo lo que dijo mi compañera, que la mujer es sujeto de derecho, ella puede defenderse por sí sola, en cambio la sociedad tiene que respaldar al feto que es objeto de derecho. Esto respaldado por el derecho a la vida, el artículo 1 de los derechos humanos, y que también está en nuestra Constitución. También la discusión no es sobre cuándo el feto comienza a hacer vida como persona, porque aún no existe un acuerdo entre los médicos y científicos respecto a ese punto. Y el último argumento hablaba de que se debe debatir o hablar sobre este tema por ciertas encuestas que ellas mencionan. Nosotros no nos negamos a la posibilidad de hablar sobre el tema, sino que nosotros simplemente decimos que no se debe porque legitimizar el aborto es legitimizar la irresponsabilidad de la mujer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la red? ¿No? Ok, perdón, estaba organizando bien las apuntes. Entonces vamos a dar inicio al debate restringido. Perdón, abierto, gracias. Debate abierto. Y le damos la posibilidad de partir a la bancada en contra. ¿Quieren hacer uso de su...? Okay. Muy bien. Consideramos que legalizar el aborto es legalizar la irresponsabilidad de la madre al no usar métodos anticonceptivos, obligando a atentar contra la vida de un ser indefenso. Ok. ¿Quién quiere continuar? Levantar la mano. En primer lugar, están las situaciones de identificación de los embarazos en caso de violación. Y en segundo lugar, muchos embarazos se producen por mera ignorancia, por lo que es deber del Estado hacer conocer todos los métodos de precaución. Es parte de la responsabilidad de la mujer, sin embargo, si no lo conoce, eso es responsabilidad del Estado. Cabro. En cuanto al planteamiento que anteriormente ya habíamos hecho respecto al tópico, debemos referirnos a que el legalizar el aborto no constituye el favorecer un capricho de una mujer, porque no nos estamos refiriendo al capricho de una mujer en particular, nos estamos refiriendo a una equidad de género
que ya planteó mi compañera en una primera intervención en cuanto a un estado de necesidad de esto. Quiero decir con esto que existe un estado de necesidad en cuanto a que a la mujer hoy se le discrimina, y parte de esa discriminación es el aborto. Si bien estoy de acuerdo contigo en que no debe ser por mero capricho la implementación del aborto, es que sí existe este estado de necesidad y sí se debe legalizar el aborto, pero conjunto con eso también se debe entregar una correcta educación sexual laica a la mujer para que este aborto sea un aborto responsable. Ok, segundo ciclo. Sí. Bueno, Margarita Julián, que es médico cirujano especialista en pediatría de la Universidad Católica, asegura que mujeres con cáncer que están embarazadas no se someten a la quimioterapia hasta terminado el parto para tratarse luego, cuando en la mayoría de los casos es muy tarde. Aún así, muchas veces muere la madre durante el embarazo, muriendo con ella el hijo. En estos casos, ¿no debiese ser legal el aborto terapéutico? Sí. Ya. Entonces, y tal como lo plantea Evelyn Matei, también cuando fue senadora, debemos referirnos a que para comenzar a abrir un poco el debate frente al tema, como lo plantea ella también, es necesario, como plantea la bancada investigadora, legalizar el aborto terapéutico, porque esta es la situación más extrema en la que se hace necesario legalizarlo. Y posteriormente a esto, proponemos también que se legalice el aborto hasta los 3 meses, porque no solo en caso en que se esté poniendo en peligro la vida de la madre se debe legalizar un aborto, sino también en otras circunstancias, dándole a la mujer su capacidad de decidir frente a sus derechos reproductivos y sexuales. Bueno, refiriéndonos al punto de la bancada investigativa, consideramos que netamente aborto terapéutico significa terapia, curar, es decir, causar esto sería un daño no solamente para la madre, o sea, y atentar contra la vida de su hijo que viene en camino, también causaría muchos desórdenes dentro de su cuerpo, independiente de que ella ya tenga cáncer. De hecho, es mucho más viable tratárselo después, y si ella fallece sería lamentable, pero a la hora de verlo de un punto de vista más bien médico, causaría una incoherencia hormonal dentro de ella que obviamente la agravaría aún más en su condición. Ok, sí. Una política de aborto debe ir acompañada con una educación sexual laica. Por lo tanto, se debe impartir un ramo obligatorio de educación sexual, tanto en educación básica como en educación media, como también propone en su petitorio la Coordinadora Nacional de Estudiantes. Ok, sí. Como mencionamos en el segundo ciclo, estamos de acuerdo, y junto a esto quisiéramos agregar la creación de una institución que regulara todo lo que se tratara educación sexual y en caso de legalizarse los abortos. Sí. Pues básicamente que consideramos de que eso es la base fundamental para que las mujeres puedan tener sus libertades sexuales al día. Pero esto no implica necesariamente de que esta educación laica permita asesinar una vida. Consideramos de que una mujer puede estar en plena información de educación sexual, pero manteniendo métodos anticonceptivos que son todos los que nos entrega actualmente el Estado y que están permitidos. Ok, sí. La prohibición del aborto constituye un mal social al violar derechos humanos fundamentales, tal como lo plantea el Comité contra la Tortura de la ONU, diciendo que la prohibición tajante de este constituye una tortura. Por lo tanto, se debe legalizar el aborto en Chile. Considerar el aborto, considerar el procrear una tortura me parece un poco no atingente. Por lo tanto, una mujer, si no quiere tener hijos, fácilmente tiene que cuidarse y hacerse responsable, y si no, netamente dar el hijo en adopción. Pero ella no puede decidir sobre una vida que no es la de ella. ¿Ya? Ok, le damos la posibilidad para cerrar el... De nuevo mencionamos la situación de violaciones. Eso es, en la opinión del equipo, una tortura, y tener que obligar a la mujer a parir un ser que sería un recordatorio permanente de ese evento traumático, eso es tortura. Okay. Muchas gracias. Damos por finalizado entonces el debate abierto y les vamos a dar un tiempo ahora para preparación para el cierre. ¿Okay?
Ok, entonces damos inicio a las presentaciones de cierre. El grupo investigador insistió en ser primero. No me queda otra. Okay, adelante. Buenas tardes, mi nombre es María Andrea Osas de la Huerta. Al comenzar el debate restringido, la bancada afirmativa entregó un universo de razones que consistía en 3 argumentos. El primero, la discriminación femenina y el derecho reproductivo de la mujer. El segundo, la legitimidad y el principio de derecho. Y el tercero, la primacía de la realidad en la sociedad chilena. La bancada contraria refutó los 2 primeros argumentos, sin embargo no se hizo cargo del tercero. Enfatizó el primero, señalando los daños vitales que se provocan en una mujer tras el aborto, lo que podría haber llevado a un desarrollo respecto al utilitarismo positivo. La bancada afirmativa, en su segunda intervención, reafirmó los argumentos inicialmente entregados, sin embargo señala que, además de señalar que el tercer argumento no fue refutado, también señaló que el primer argumento, la bancada contraria, no se hizo cargo de este, sin embargo sí lo hizo. La segunda y última intervención de la bancada contraria se volvió un poco confusa y la línea argumentativa se perdió. Al llegar al debate abierto se realizaron 4 ciclos que realmente no aportaron al debate restringido, puesto que se basó en una repetición del mismo tema. Esperábamos, como equipo investigador, un debate más rico en argumentos que no se centrara solo en la parte femenina. Esperábamos que hubiera una investigación de parte del aborto, no se mencionaron los diferentes tipos de aborto, eso era lo que esperábamos y sentimos que estuvo muy restringido en ese aspecto. Sin embargo, es de destacar que debido a la gran cantidad de fuentes que se presentaron, el equipo con mayor fuerza fue la bancada afirmativa. A modo de autoevaluación, el equipo investigador presentó en la primera exposición una debilidad en la parte argumentativa y se volvió un poco confusa. Para finalizar, es necesario tener en cuenta que no es fácil hacer una resolución para un problema que lleva tanto tiempo siendo discutido. Sin embargo, como equipo creemos que no se puede hacer peligrar la vida de una mujer por culpa de una ley inflexible y que quizá esté incluso obsoleta. Proponemos que, en primer lugar, el Estado tiene que ser un organismo que eduque a la población en todos los métodos de precaución y permita un fácil acceso a estos. Por otro lado, creemos que el aborto terapéutico hasta los 3 meses debe ser legalizado en Chile y poner un límite hasta los 2 meses, ya que este sería, en teoría, la transición del embrión a feto. Sin embargo, esto siempre, como todas las leyes, tienen que mantenerse abiertas a las excepciones, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. También, junto a la legalización del aborto, creemos necesaria la creación de una institución que regule y evalúe todas las situaciones particulares a nivel nacional. Muchas gracias. ¿Todo bien? Ok, ¿cuál de las 2 bancadas desea continuar? Muy buenas tardes nuevamente. Empezar tomando la presentación de la bancada investigativa. Si bien se valora que define términos y da argumentos para ambas bancadas, en el tema de la contextualización, el hecho de que lo hicieran con una historia provoca un problema de tiempo. Por lo tanto, la crítica para ellas es la poca síntesis y además que toman términos universales, lo que hacen que cada ciertos momentos se pierda el norte del debate. Luego, el debate restringido como crítica para ambas bancadas es que no fueron tomados en cuenta por la bancada a favor los argumentos que dio la bancada investigativa, que sí eran muy buenos, y por lo tanto tampoco pudieron ser tomados en contra, tomados en cuenta por la bancada en contra. También durante el debate ambas bancadas concuerdan en la fuente, por lo tanto como que no hay punto de encuentro. Y en el debate restringido se presentan 3 argumentos. El primero habla de la discriminación y de eliminar la desigualdad. Este argumento
la discusión se movió entre los métodos anticonceptivos y el término vida. El debate en sí se movió en distintas concepciones de la palabra vida. Tomando en cuenta, entonces se alejó un poco del tópico general. La bancada en contra nos habla en la parte de la vida de objeto y sujeto de derecho, de lo cual la bancada a favor no se hace cargo. En el segundo argumento hablaba de que no legislar el aborto va en contra de la esencia y la necesidad legal de favorecer una vida. Aquí es donde se toma lo de objeto de derecho y sujeto de derecho, y además que no exista un acuerdo de cuándo empieza la vida por científico. El tercer argumento hablaba contra, nos demuestran unas cifras y habla contra la esencia de la ley, y la bancada en contra no se hace cargo en su primera intervención por un tema de tiempo. En el debate abierto se presentan 4 tesis, con 2 participaciones de la bancada a favor y una participación de cada una del resto de las bancadas. En ambos, o sea, en todos los ciclos, las 3 bancadas tuvieron participación igualitaria. Para finalizar, este debate sobre el aborto es un debate eterno, porque se mezclan temas tanto éticos, morales como biológicos. Pero siguiendo la línea que ha seguido la bancada a lo largo del debate, nuestra propuesta va por educar sexualmente, promover los métodos anticonceptivos y defender la vida ante todo. Así mejorando los mecanismos de adopción para que las mujeres que no quieran tener a su hijo lo den en adopción, acompañándolas psicológicamente, incluso con intervención económica por parte del Estado en el proceso, lo cual solucionaría, por ejemplo, el problema en caso de violación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores del jurado, bancadas público presente. Mi nombre es Paz Carreño y represento al cierre la bancada afirmativa del Liceo número 1 Javiera Carrera. Para comenzar, en cuanto a una evaluación del equipo investigador, este define y da razones a favor y en contra al tópico antes dado. Sin embargo, evidenciamos que existe un mal contexto en cuanto a los términos biológicos que se trataron durante el debate, porque no existe una claridad ni una veracidad respecto a estos. En cuanto al debate restringido, la bancada afirmativa plantea 3 razones. Antes de esto, da un contexto en cuanto a una discriminación del género femenino que existe hoy en nuestro país. Posteriormente da la primera razón, que está basada en el estado de necesidad frente a esta discriminación. En segundo lugar, que era ilegítimo y que restringe los derechos fundamentales, y que el naciturus no tiene derecho al ser considerado aún solo como un naciturus. En tercer lugar, que el prohibir el aborto está en contra de la propia esencia de las leyes, citando a Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, todos con su debido respaldo. A lo cual la bancada en contra malentiende en primer lugar el primer argumento sin referirse al estado de necesidad, y es aquí cuando evidenciamos que este no se refiere a nuestro argumento, porque se refiere a la contextualización previamente hecha. En segundo lugar, no se hace cargo del segundo argumento y de una afirmación gratuita en cuanto a que la sociedad tiene el deber de proteger al feto, lo cual no respondía a nuestro segundo argumento. Y a la tercera razón no se refiere. Nosotras en la segunda argumentación se reafirmaron nuestras razones y se refutó las razones dadas por el equipo en contra. En una última intervención del equipo en contra no se hace cargo de las razones dadas por el equipo a favor y no liga de forma lógica los argumentos ni establece sistemas y estructuras argumentativas claras respecto a los argumentos en una primera instancia dados. En cuanto al debate abierto, se dieron cuatro ciclos. El primero en cuanto a la responsabilidad de la mujer frente a sus derechos sexuales. El segundo es de legalizar el aborto terapéutico. El tercero de la educación sexual laica. Y el cuarto, la prohibición del aborto, ya que la prohibición del aborto es considerada como tortura según la ONU. Debemos apreciar respecto al debate abierto que este se llevó a cabo en márgenes apreciativos y en muchas ocasiones se cayó en falacias ad misericordia. En cuanto a la propuesta, debemos evidenciar que existe un vacío legal en cuanto a los derechos que posee el nascituro. Evidenciamos que, si bien concordamos con nuestra postura en cuanto se debe legalizar el aborto hasta los 3 meses, debe crearse un marco legal para esa posible vida de los 3 meses hasta el nacimiento. Muchas gracias.
ese referéndum. Entonces vamos a pasar a entregar el feedback y el resultado del debate. El debate restringido consideramos que contó con una muy buena intervención de parte del grupo a favor, lo que es una responsabilidad en el debate restringido justamente porque el grupo a favor es el que sitúa el campo argumentativo, por lo tanto se hace bastante más fácil cuando hay claridad respecto a los argumentos que te presentan. Por lo tanto se valoró muy bien vuestra intervención y preparación y las fuentes que ustedes utilizaron. Y algo que también es relevante es la diversidad, en el fondo, de argumentos que ustedes entregaron. Presentaron varias ideas en diferentes niveles, por lo tanto, eso hizo o enriqueció de alguna manera el campo argumentativo sobre el cual se va a desencadenar el resto del debate. Muy bien su intervención. La continuación del debate restringido, como suele ocurrir en la segunda y en las terceras exposiciones, tiende a diluirse un poco o a centrarse en un par de argumentos. En ese sentido, el grupo en contra dejó en el aire un argumento, sobre todo en la primera intervención, y eso es concederles un punto inmediatamente al grupo a favor. Entonces eso es algo que me imagino que ya lo tenían en consideración, y eso pesa a la larga. Si el grupo a favor pone 3 argumentos sobre la mesa, luego tienen que hacerse cargo de esos 3 argumentos. Sin embargo, igualmente fue un debate bastante interesante. En el debate abierto fue muy dinámico, hubieron varios ciclos argumentativos, un par de cosas en términos generales. Algo que ha sido común y la tónica respecto de las intervenciones de ustedes como grupo investigador, nuevamente muy buen nivel en sus intervenciones, algo que no es fácil para el grupo investigador en general en el debate abierto. Se llevaron un par de puntos en esa instancia igualmente. Sobre todo en la última intervención, cuando tú creo que fuiste tú que pusiste el caso de la violación, como ponerlo como un ejemplo de tortura, por ejemplo. Utilizar los términos de la otra contraparte para tu favor argumentativo en ese caso es una jugada bien interesante. Y hubieron muy buenas intervenciones de parte de ustedes. Respecto de los cierres, y algo que ya parece que a estas alturas del torneo el formato lo tienen bastante internalizado, por lo tanto el formato deseado de los cierres fue encontrado, que es el de síntesis, valoración y propuesta. Los 3 cierres en general estuvieron muy bien. Me quedo en particular con el cierre del grupo investigador. Nuevamente valoro también la profundidad de la propuesta. Y eso, no sé si me queda algo pendiente. Bueno, La evaluación de yo compartimos la evaluación general con Claudio. Sin embargo, para mí el cierre más contundente fue la vaca pro. Le faltó el apoyo de la tercera para entonces distender la responsabilidad, ¿no? Sí, se me fue a hablar de la introducción. Respecto de la primera intervención, del grupo investigador, hubo un abordaje de los conceptos necesarios y diversidad de fuentes. Qué bueno que no nos estamos topando con definiciones de la RAE a esta altura, definiciones de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, para definir cuestiones como aborto, los diferentes tipos de aborto, que fue algo que después las 2 bancadas no retomaron, que hubiera sido interesante situar el debate un poco ahí también. En la contextualización, y aquí me imagino que el manejo del tiempo es algo complejo, pero el tema de situar históricamente el tema del aborto quizás la hizo perder un poco de tiempo para hablar de los argumentos a favor y en contra posteriores. Sí, y Cristian, ¿tienes para la observación?
Bueno, encontré el equipo de investigadores bastante nervioso en las dos primeras presentaciones. No entendí la estrategia del epígrafe, porque un epígrafe es un orientador argumentativo respecto de una visión de las cosas, y luego entonces, en particular en el cierre tuyo, justamente como indicaba Claudio, hiciste un movimiento muy inteligente respecto de contraargumentar el equipo contra, que iba, a mi entender, me pueden corregir ahora, justamente en contra de la orientación argumentativa del epígrafe. Entonces no me quedó claro finalmente qué posición tenía la bancada. Y en general el tópico era para una contextualización contemporánea, dice, y los romanos, y los asirios, no sé. ¿No? Entonces, pero bien, se citó la RAE también en la última parte. Entonces, el veredicto, me imagino que están esperando, da por ganador al Liceo 1. Entonces hacemos un receso de 20 minutos y a las 2:30 parte el segundo debate.